Segunda Timoteo, capítulo 3. Leemos los primeros versículos y al final del capítulo. Y leemos en el nombre de nuestro Señor. Segunda Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y luego, más adelante, en el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oramos. Padre, te rogamos que en esta mañana te manifiestes en nuestra vida. Elevamos nuestra alma ante tu misma presencia. Y decimos como David: mírame, examíname y prueba mi corazón, y ve si en él hay iniquidad, y guíame por el camino eterno. Decimos con David también: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oh Señor, pedimos esta santificación por medio de tu palabra. Que por tu palabra seamos exhortados, animados, fortalecidos, que nuestra fe crezca. Y rogamos también que nos liberes de toda clase de mal. Toda opresión del enemigo sea quitada, y que tu palabra pueda fluir sobre nuestras vidas y nos bendiga, y sea como el rocío de la mañana que cae y lo empapa y le da vida, Señor, aún a la hierba más seca. Manifiesta tu poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. He titulado el tema de hoy: los creadores del tiempo. En griego hay dos palabras para referirse al tiempo. Una, la palabra cronos o cronos, para referirse al clima, al horario, a un tiempo que puede ser medido. Por ejemplo, cronómetro. Viene la palabra cronos, metro, el que mide el tiempo, el cronómetro. Así que hay relojes con cronómetro. Uno mide la velocidad y aprieta el botón y luego lo aprieta mientras se activa el cronómetro y uno puede medir. Ahí viene ese tiempo. Esa palabra se usa mucho en la Biblia. Pero la segunda palabra que se emplea es la palabra kairos o kairos. La palabra kairos no tiene que ver con un tiempo específico, sino como la
oportunidad o una situación particular. Por ejemplo, Jesús reprochó a los religiosos de su tiempo diciendo que ellos podían pronosticar el clima, el tiempo. Podían decir, bueno, hoy va a ser buen tiempo o va a ser mal tiempo. Mirando las nubes, si veía el atardecer con areboles rojo, dicen mañana va a haber buen tiempo. Y Jesús dice, ustedes miran y captan los tiempos, pueden pronosticar el clima, pero no se dan cuenta, no pueden ver los tiempos de Dios, no pueden ver lo que está pasando entre ustedes. Captan lo exterior, pero hay cosas más importantes que pasan delante de sus ojos que no pueden percibir. Es interesante notar que el tiempo, podemos decir el tiempo atmosférico, el clima, se puede pronosticar, anticipar, pero no se puede controlar. Los pronosticadores nos dicen, bueno, va a llover y pone un sol que raja. Y al revés, a veces dicen buen tiempo y llueve a cántaros. Y ya uno cuando escucha el pronóstico dice, bueno, no sé si es tan así, ¿verdad? A todos nos pasa lo mismo. Pero eso en cuanto al cronos, pero en cuanto al kairos, es interesante que sí es controlable, puede ser controlado por el ser humano. El libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Uno hace la paz, otro hace la guerra. Es decir, es tiempo para juntar piedras, para esparcir piedras. Hay sectores del kairos, no todo, por el tiempo de nacer, morir, uno no lo puede controlar, pero sí puede controlar algunos aspectos del kairos, que es ese tiempo tan especial, que tiene que ver con la naturaleza humana. El apóstol Pablo emplea la palabra kairos aquí, al decir, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, vendrán kairos peligrosos. Estos tiempos peligrosos, ¿por qué son peligrosos? ¿Por lo externo? ¿Por algo inmanejable? No, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué hace peligroso un tiempo? Las personas. No, el tiempo, el kairos no está fuera del ámbito de las personas, de las decisiones de las personas, de la conducta del ser humano. Es decir, la conducta crea el kairos. El tiempo peligroso lo crean los hombres que son amadores de sí mismos. Y dice, avaros, vanagloriosos, etc. En otras palabras, el carácter de la gente es el que crea el clima o crea el ambiente en el cual vivimos. Por ejemplo, cuando Jesús vino había un ambiente, había un clima espiritual, un ambiente espiritual que a Jesús le molestaba muchísimo y muchas veces se enojó por ese ambiente. Ese ambiente fue formado por la incredulidad. Y Jesús, enojado, muchas veces dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación incrédula y perversa. Ese tiempo fue formado por personas que eran incrédulas. A pesar de que Él hacía milagros, ellos no creían en Jesucristo. Ante sus ojos
podían ver cómo Dios hacía los milagros, cómo el Señor hacía los milagros, y ellos seguían con enojo queriendo matar a Jesús. Su ambiente era no creer, aunque los muertos resuciten, lo que pasó con Lázaro. Lázaro resucitó, toda la gente lo vio. 4 días estaba muerto, tenía mal olor. Y Jesús lo trae a la vida. ¿Y cuál fue la respuesta de esa generación, del ambiente religioso de su tiempo? Querían matar no solamente a Jesús, sino a Lázaro. La reacción de ellos fue de no querer creer. No es que no podían creer, sino que no querían creer. Por eso Jesús le trata de generación perversa e incrédula. Por el contrario, cuando hay personas que creen y se juntan, se crea un clima de fe, donde pueden ocurrir sanidades, milagros, prodigios. Es increíble. Pero así como se puede crear un clima con las personas negativo, incrédulo, cuando se unen personas, como pasa en la iglesia, personas que creen en el Señor, de pronto algo comienza a ocurrir, cambia el clima, cambia el ambiente, hay expectativa, algo va a pasar, Dios va a hacer un milagro. Y cuando empiezan a contar testimonios de lo que Dios está haciendo, como está ocurriendo los días jueves, que tantos dan testimonio de los milagros que Dios está haciendo, la fe empieza a crecer, hay una generación de fe. El ambiente de fe, Dios se manifiesta en un ambiente de milagros. Cuando se juntan personas honestas, francas, abiertas, se crea un kairos de libertad y confianza. La gente se anima a hablar. Puede contar las cosas sabiendo que no va a ser traicionada ni defraudada, porque existe esa libertad. Son francos, no tienen un doble mensaje. Cuando se juntan personas de buen humor, que son alegres, se crea un ambiente de gozo, de alegría. Un ambiente de personas afectuosas, todos se saludan, termina la reunión, se besan uno a otro, y algunos se sorprenden de nuestra iglesia, del afecto, el cariño. Pero ese es el ambiente que reina en la iglesia, un ambiente de fraternidad, un ambiente de hermandad, un ambiente de amistad, un ambiente de cariño. Eso es lo que se forma en la iglesia. Cuando se juntan personas compasivas e interesadas en el prójimo, se crea un ambiente de solidaridad. Y tenemos que ayudar y tenemos que socorrer. Nadie se le ocurra de pensar de manera egoísta, o que no tiene que hacerlo, o que lo haga otro. Inmediatamente todos responden. La otra vez, cuando estuvimos aquí compartiendo, la reunión de ministros y líderes de sección, me dijo Elizabeth, estoy sorprendida del espíritu tan hermoso de servicio que hay en la iglesia, porque yo dije solamente que haría falta una mesa para llevar a Mar del Plata, una desarmable, y no esperaron que yo lo repitiera. Inmediatamente, sin mediar otra palabra, ya fueron, bajaron, la trajeron, la dejaron así. Estaba emocionadísima por ese espíritu de servicio, de que las cosas hay que hacerlas, no postergarlas, no dejar, lo voy a hacer después, inmediatamente. Realmente emociona ese ambiente, se forma un ambiente así. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces la dicotomía entre luz
y tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y en este capítulo podemos entrever este concepto donde no podemos ser parte de ambas cosas. Uno no puede ser parte de la luz y de las tinieblas al mismo tiempo, del agua y del fuego, como si fuera una misma cosa, de Dios y de Satanás. Hay como una clara separación, por eso empleo la palabra dicotomía, son dos cosas diferentes. No el concepto coreano que del círculo blanco y negro que se mezcla lo bueno y lo malo, no tiene nada que ver. Aquí claramente separa las dos cosas. Si las cosas están tan definidas, entonces ¿por qué Pablo dice vendrán tiempos peligrosos? Porque cuando tenemos las cosas definidas, lo bueno es bueno, lo malo es malo. Al pan, pan, al vino, vino. Esto es así, punto. ¿Por qué es peligroso el tiempo? No hay peligro cuando vemos las cosas con claridad. Es decir, esto es malo, ni se nos ocurre, ni pensarlo. Y esto es bueno, y en eso nos ocupamos. ¿Dónde entonces está el peligro en esto? Dice tiempos peligrosos. ¿Será la sociedad? En este tiempo de tanta inseguridad y las noticias y tantos robos y violaciones y asesinatos y va creciendo en el mundo entero. No solamente en la Argentina. Y va creciendo y creciendo. Pero no está refiriéndose Pablo a los de afuera. Está refiriéndose a los de adentro. El kairos o tiempo peligroso es peligroso porque está dentro, no porque está afuera. Porque dice, cuando describe el carácter de estos hombres, comienza diciendo, habrá hombres amadores de sí mismos. Al describir esto, al final dice que tendrán apariencia de piedad. La gente de afuera no necesita tener apariencia de ser religiosa porque no es religiosa. Dice, yo no creo nada, yo no creo en Dios, yo no voy a ninguna iglesia, no hay. En ese sentido está bien definido. Pero los que aparentan, piedad significa religiosidad, consagración a Dios, amor a las cosas de Dios, que tendrán apariencias que aman a Dios, pero en realidad no lo aman. Aparentan amarlo, apariencia de religiosidad. Y podemos decir que son los creadores del mal ambiente o el mal tiempo. La descripción del apóstol Pablo de tales personas comienza con la característica que son amadores de sí mismos. En muchos libros cristianos he leído la frase repetida hasta el cansancio, que uno no puede amar a los demás si primero no se ama a sí mismo. Entonces dice, usted tiene que amarse a sí mismo. Si usted no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Y es cierto. Uno se ama a sí mismo cuando se cuida, cuando se alimenta, cuando quiere prosperar, cuando quiere sentirse bien, cuando quiere ser feliz. Bueno, de la misma forma tiene que preocuparse para que otros sean felices. Que no le falte nada, que estén bien. Eso es amar al otro. Así como nosotros nos cuidamos, nos amamos porque nos cuidamos, nos protegemos, evitamos el peligro, miramos la calle de un lado a otro
para no ser atropellados, porque no queremos que nos pase ningún mal, no queremos ser dañados, lastimados, no ponemos la mano en el fuego, en el enchufe, porque no queremos que nos dañe, porque nos cuidamos. Lo mismo tenemos que hacer con los demás, para que los demás no sufran. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Hasta ahí está bien. ¿Por qué el apóstol Pablo dice como algo negativo, entonces, si debo amarme a mí mismo? ¿Por qué entonces está diciendo que habrá hombres amadores de sí mismos? Comienza y luego describe todo lo que sigue. Podemos hasta poner 2 puntos y resume todo lo anterior, todo lo posterior, amarse a sí mismo, todos los males parece que tiene la persona que se ama a sí mismo. Amadores de sí mismo. Entonces decimos, ¿en qué quedamos? ¿Me tengo que amar a mí mismo o no? Si es una característica negativa, destructiva, ¿cómo la puedo equiparar con algo positivo? ¿Qué significa amadores de sí mismos? En la mitología griega existió un joven nacido de una violación que se llamó Narciso. Era muy hermoso, una escultura de muchacho, de joven. Todas las chicas se enamoraban de Narciso. Pero él no le daba bolilla a ninguna piba, a nadie. Todos admiraban, qué lindo que es Narciso, qué muchacho. Fíjate, pasaba él y todas las miradas iban detrás de Narciso. Pero él no mostraba afecto a ninguna mujer, ninguna chica. Pero había una ninfa. ¿Quiénes son las ninfas? Ninfas eran una especie de divinidades que estaban en el Olimpo. Y ustedes ven los cuadros de los pintores del Renacimiento muy famosos. Ustedes van a ver las ninfas, que son mujeres media desnudas o con pocas telas encima, como revoloteando alrededor de los dioses. Ellas cantaban, bailaban, podían tener hijos, se enamoraban, siempre estaban alegres, nunca envejecían, nunca se enfermaban, pero podían morir de otras cosas. Era una cosa rara, las ninfas, ¿no? Y una ninfa que se llamó Eco, porque la diosa Hera le castigó porque no le gustó algo que hizo esta ninfa llamada Eco, que le dijo, de ahora en adelante, cada vez que alguien dice una palabra, vos le vas a repetir como castigo. Vení, decía ella. Anda. Y cada vez, entonces no podía mantener un diálogo. Ella se enamoró de Narciso. Y un día iba Narciso en el bosque y entonces estaba Eco allí. Y entonces preguntó Narciso, ¿quién anda ahí? Ahí, dijo Eco. Ven acá. Y entonces salió de pronto Eco con los brazos abiertos y dice, y ahora Narciso me va a querer, soy la privilegiada. Y le dejó ahí con los brazos vacíos porque se dio vuelta, la despreció. Entonces ella de tristeza va y se esconde en una cueva y se va consumiendo hasta que desaparece y queda solamente la voz de Eco, porque cuando uno grita en una cueva, repite la voz de Eco, quedó el espíritu de Eco, eso según la mitología. ¿Y qué pasó? Se enojaron los dioses con Narciso y entonces él fue hasta una especie de fuente donde se vio reflejado a sí mismo en la fuente y fue atraído y no podía dejar de mirarse. ¡Ay, qué lindo que soy! Y quería irse y volvía otra vez y no podía hacer nada, solamente quería ir a la fuente y mirarse. Y se fue consumiendo hasta que cayó el agua
y se convirtió en la flor que se llama narciso, que es muy hermosa pero tiene mal olor. Muchos hablan del narcisismo. El narcisista es el que tiene una sed grandiosa, grande, de recibir aplausos, elogios, felicitaciones. Es el narcisista, él quiere ser el centro de la escena, que lo miren, que lo adulen, que hablen. El narcisismo es ese amor exagerado de sí mismo, el centro. El narcisista no piensa nunca en los demás, sino solamente en sí mismo. Se ama a sí mismo, nada más. Y hay una definición que me llamó la atención que se llama el perverso narcisista, la perversión narcisista, que tiene una, digamos, empatía. La perversión del narcisista no es solamente narcisista, sino que simula interés en los demás para usar a los demás, para provecho propio. El narcisista puro, ya lo conoce, ay, me amo. Pero el que se pervirtió como narcisista es aquel que usa eso, pero llama, como le muestra interés en los demás. A ver, voy a acariciar la vaca para sacar la leche, para ordeñarla. A ver, ¿qué le puedo sacar? ¿De qué me puedo aprovechar? Según Mary France Irigoyen, se caracteriza el narcisista, esta perversión del narcisismo, por la falta de comunicación. Elude las preguntas directas y como no habla, se proyecta una imagen de grandeza. El agresor perverso siempre niega la existencia del conflicto, neutraliza y siempre la culpa es del otro. Y a veces simula, hace cosas, según esta doctora, el narcisista hace cosas no de manera directa. Si miente, no miente directamente, sino que siembra sospecha sobre otra persona. Bueno, si tiene algo, o tiene dinero, o se compró algo, y vaya a saber dónde sacó el dinero. A mí no me consta, pero me parece que... Ese es el problema, la perversidad, que va sembrando los demás dudas, no tiene elementos, no puede probar nada, pero hace tanto daño, destruye el ambiente. Imagínense si tenemos esa perversión en cualquier área. Es una perversión, puede ser una perversión de la fe, perversión del amor, la perversión de la confianza, que va destruyendo, que va haciendo daño, que crea un clima enrarecido. Decimos, ¿por qué me siento mal? No lo entiendo, pero algo me falta, yo quiero salir rajando de este lugar porque las cosas están mal y no sé por qué. Hay una perversión ahí, el ambiente cambia. Creo que todo lo que Pablo dice a continuación lo dice en el contexto de las personas que son amadoras, en este sentido narcisista de sí misma. Avaros, el avaro, el que quiere acumular todo para sí, el mismo que el narcisista, todo para sí. Vanaglorioso, el que se manda la parte, el que habla de grandeza. ¿Para qué? Para elevarse él, porque él se cree superior. Soberbios, blasfemos, a veces dicen cosas que son ofensivas en contra de Dios. Una blasfemia es una ofensa contra Dios. Chistes en cuanto a Dios.
y no tienen problema de tomar el nombre, digamos, el nombre de Dios en vano, desobedientes a los padres, ingratos. Nunca hay un gracias. Nunca hay, bueno, gracias hermano, gracias por todo lo que hiciste. Impetuoso, es decir, muy apresurado, no hace las cosas sin pensar. Infatuado, inflado significa hinchados. Amadores de los deleites más que de Dios, del placer más que de Dios. No, si esto no me conviene, no. Piensa solamente en su comodidad, en pasarla bien. Y dice, ingratos, impíos, sin afecto natural. Afecto natural significa, por ejemplo, cualquier persona, uno ve, una madre se supone que ama, debe amar a su hijo y lo protege. Pero cuando una madre no tiene afecto natural, abandona a sus hijos. No importa que se vayan con la abuela, yo me voy a bailar. O dejó como esa madre que dejó encerrados a sus chicos porque ella tenía que ir a una bailanta esa noche. Vino un incendio, cuando volvió sus hijos estaban todos calcinados por el fuego. Pero a ella no le importaba, quería su deleite. Es decir, no tienen afecto natural. El afecto natural es el respeto hacia el padre, a la madre, el amor a los hijos. Eso es afecto natural. Entre amigos, hermanos, el cariño no lo tienen. Implacables, son tan duros que no tienen misericordia. No tienen ni una pizca de misericordia. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad. Ahora uno piensa, todo esto, ¿y cómo esconden? ¿Cómo pudieron esconder con una apariencia todo esto que está en el corazón? Aparentan, pero no son. Si esta clase de personas pueden formar parte de la iglesia, ¿qué haremos al respecto? Es curioso que Pablo no le dice a Timoteo, expúlsalos. No le dice a Timoteo, repréndelos públicamente. No le dice a Timoteo que él los discipline, sino apártate de ellos. No tomes una decisión pública o para avergonzarlos o decir eres esto o aquello, sino no te juntes con ellos, no tengas trato con ellos, no hables con ellos, no dialogues, no establezcas un vínculo de amistad con ellos, porque te van a contaminar, se van a aprovechar de vos, van a simular algo para sacar provecho. A estos evita, a estos evítalos, aléjate. A uno van a decir, ¿y dónde está el amor? Tenemos que amar a todos. A veces yo pienso eso, que algunos dicen, hablan del amor cuando que tenemos que tener amor. Es podemos decir, infanticidio, es una palabra, infantilismo, no infanticidio. Pero un infantilismo, pensar de esa manera, es lo mismo que si hay un zorro y lo pongo junto o un lobo con las ovejas, o un zorro, un gallinero, y reúno a toda la hueste de gallinas y les digo ahora, ustedes tienen que amarlo porque es creación de Dios y es lo mismo, hablar del amor de Dios a un lobo, a las ovejas. Ahora ustedes tienen que confraternizar. Bueno, el mejor favor que le podemos hacer al lobo, el lobo nos va a aplaudir, es decir, papita para el loro, esto me viene bien a mí.
Así que Pablo fue claro, evítalos. No, evidentemente no tienes que tener contacto. Tenemos que saber poner límites. No entra todo en la bolsa, no es todo lo mismo, no es todo igual. Límites, esto sí, esto no. Tenemos que separar luz y tinieblas. Si es creyente, si es cristiano, si nació de nuevo, tiene que mostrar evidencias que nació de nuevo, que es hijo de Dios, con el cual puedo tener comunión. Y puedo tener comunión con Jesucristo y con mi hermano, pero si hay otras intenciones no puedo tener comunión. Y en contraste puntualiza y subraya el buen comportamiento de Timoteo, el ambiente de Timoteo. Timoteo llegó a ser el que más consuelo le trajo a la vida de Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, mis enseñanzas, la didascalía, la conducta, propósito, fe, longanimidad. Longanimidad es largo ánimo, paciencia a toda prueba, amor, paciencia, persecuciones. Y luego dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y al terminar el tema, después de elogiar la tremenda importancia que ha tenido la vida de Timoteo, la Biblia, de niños él había aprendido y en eso debes persistir. Y lo que aprendiste, lo que viste cómo me comporté, viste cuál fue mi conducta en la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, persiste, esto aprendiste viendo y lo que te enseñé, cómo tiene que ser. Y al terminar concluye diciendo, hablando de la importancia de la Biblia, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí me llama la atención la expresión de Pablo, hombre de Dios. En el Antiguo Testamento lo llamaban varón de Dios, a Elías, varón de Dios, desciende. Estaba en una peña Elías. Unos 50 soldados vinieron a buscarle, dijeron, varón de Dios, desciende. Pablo tomó la palabra varón de Dios, hombre de Dios, también en 1 Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, hombre de Dios. Podemos decir mujer de Dios como Débora, que gobernó a Israel, una mujer, era una mujer de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué es un hombre de Dios? Es un hombre o una mujer que está al servicio de Dios. Dios no hizo a todos reyes y sacerdotes, somos hijos de Dios los que hemos recibido a Jesucristo. Somos varones y mujeres de Dios, pertenecemos a Dios. Aquí, por supuesto, puede referirse aún más allá acerca del liderazgo que tenía Timoteo, y le dice, varón de Dios, tú varón de Dios. El varón o la mujer de Dios deben ser completos. Dice perfectos, para que el hombre de Dios sea perfecto, pero la palabra significa cabal, completo, para poder llevar a cabo toda buena obra. Podemos ver que Timoteo es la contracara del narcisismo. El narcisista o de la perversión del narcisismo, completamente diferente. Vemos a un joven transparente, totalmente honesto, que bebía de la palabra de Dios, que amaba al Señor. Pablo dice, para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Cuántas veces miro a Timoteo? Sus ojos estaban inundados de lágrimas. Por amor al Señor, por amor a la iglesia, por amor a las almas, por amor al mismo Pablo, su ministerio. Es la contraparte, la entrega, el darse. Porque el amor es eso, el dar. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es considerar al otro.
como si fuera uno mismo, de cuidarlo, de bendecirlo. Esto era Timoteo, era la contraparte. Y yo quisiera que todos nosotros formemos parte de esta contracara de todo lo negativo, de todo lo malo, y que cualquier persona que entre a nuestras reuniones pueda sentir el ambiente del cielo, el ambiente de la paz, el ambiente del gozo, el ambiente del amor, el ambiente del servicio, el ambiente de la bondad, el ambiente de la fe que espera milagros, que puedan ver en nosotros el ambiente de la adoración, del gozo, de la fraternidad. Que Dios nos conceda, hermanos, que Dios nos conceda esta gracia, porque somos nosotros los que formamos, así como la gente como esta amadora de sí mismo solamente, que son avaros, intemperantes, que hacen lo malo, crean un ambiente negativo. Aquellos que conocimos al Señor, cuyos pecados nos fueron perdonados y Dios nos hizo personas nuevas, podamos crear un ambiente aquí en la tierra como en el cielo, como dice la oración, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra, y la presencia del Señor sea como en el cielo, también en la tierra, porque el Jesucristo reina en nosotros. Que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es hermosa tu palabra, porque nos edifica, nos exhorta. Y pedimos, Señor, que nos limpies de todas estas cosas negativas, para que te amemos a ti con todo nuestro corazón y nos amemos unos a otros, y como iglesia podamos crear aquí por tu poder un ambiente de paz, de gozo, de amor, como hay en los cielos. Bendice a mis hermanos en gran manera en estos días, en esta semana. Bendice a nuestras hermanas que están en el Congreso, que vuelvan llenas de alegría, que las cuides en el viaje de regreso en el día de mañana, que estés con ellas y que nos bendigas en las próximas actividades. Bendícenos este jueves en la vigilia, Señor. Bendícenos el sábado tan especial, que muchas mujeres reciban a Jesucristo como Salvador. Señor, y toda nuestra vida está delante de ti. Queremos más y más de ti. Queremos ser completos en Jesucristo, enteramente capacitados para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.